Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Andrés Guapacha, estudiante de la Corporación Iberoamericana de la Maestría en Educación, y mis compañeras son las siguientes. Mi nombre es Daisy Juliana Cuevas Castellanos, estudiante de la Maestría en Educación. Soy Slendy Giselle Rodríguez Córdoba. Mi nombre es Claudia Lorena Valero Pinzón. Cordial saludo, yo soy María Margarita Rosa Mora Alvarado. Entrando en el contexto, empezaremos hablando acerca de la geopolítica, entendida como un análisis de los factores históricos por los cuales han pasado los diferentes contextos demográficos o poblaciones específicas con relación a sus territorios. Es un proceso bastante complejo en el cual se ha ido vinculando diferentes factores como la parte económica, como la parte social, que de una u otra forma incide en toda esa complejidad. Hay que entender que cuando hablamos también de la geopolítica, hablamos acerca de esa situación en la cual hay unos representantes, hay unos líderes de cada uno de los países que en este caso toma las riendas, por decirlo de esa manera, de los diferentes aspectos sociales que le componen. Una vez determinados esos roles, empieza una interrelación con los diferentes países en función de trabajar o luchar por los intereses propios que definen para la nación. Hay una situación particular en la geopolítica y es que es una situación que al ir evolucionando con la contemporaneidad, pues genera rezago para las poblaciones que en este caso se enmarcan dentro de la diversidad. Hablamos de la parte indígena, afrocolombiana, que dadas las condiciones de su entorno difícilmente van a poder acoplarse a ese conjunto de avances que se va presentando. ¿Qué sucede frente a eso? Que muchas de esas particularidades y muchos de esos intereses particulares pues hacen que no se cree una perspectiva de desarrollo. Esa es una de las situaciones base a tener en cuenta. Por eso dentro de la geopolítica vemos al Estado como eje generador de cada uno de los procesos que nos rigen, y respecto a ellos se determinan factores esenciales como en este caso cuáles van a ser sus características, hacia qué sectores van a estar enfocados sus recursos, cómo se van a organizar de manera de que puedan ser competitivos frente al mundo globalizado, es decir, un mundo en el cual estamos luchando día a día para poder ser un elemento que pueda mantenerse dentro de ese desarrollo. Entonces, por eso, dentro de este esquema, abordamos toda esa estructura gubernamental y cómo, en la medida en que ese factor se determina con base en las necesidades, entre comillas, de la población, pues empiezan a generar o a gestar un poco un conjunto de acciones que buscan colocar los recursos y de esta manera empezar a estudiar de qué forma se van a proyectar. Por otra parte, al analizar la geopolítica, hablando puntualmente del conocimiento en la educación, hablamos de una mirada un poco más compleja, y es que dentro de la educación hay unas simbologías, hay un conjunto de factores que de una vez anteriormente, generan un conjunto de sesgos sociales, donde las personas, dada la naturaleza de donde se originan y esas poblaciones diversas que muchas veces también se presentan, generan ciertas barreras que no les permiten integrarse de una manera adecuada. Por consiguiente, lo que se busca a través de la educación es generar una reflexión acerca de cómo es ese proceso y cómo se ha venido dando. Si nos vamos particularmente, por eso se han determinado cátedras en las instituciones educativas como la Cátedra de Paz, como la Cátedra de Afrocolombianidad, entre otras más, dependiendo de la zona o territorio en el cual se delimite las estrategias. Esto con el fin de cierta manera, quitar esos sesgos sociales que se han ido generando, como lo decíamos previamente, y de una otra forma brindarle a las ciencias sociales la posibilidad de salir de esa línea colonial en la que normalmente venía y tratar de encontrar una nueva mirada, una perspectiva que de una u otra forma favorezca el desarrollo para cada una de las personas, indiferentemente de la zona en la cual se encuentre. Ya que como lo mencionábamos también, hay un aspecto fundamental y es que esas poblaciones realmente no reciben los apoyos necesarios debido a que no se constituyen como un elemento que puede aportar a la dinamización de cada una de las proyecciones geopolíticas que formula en este caso el Estado. Entonces, al relacionar los dos contextos desde un punto de vista un poco más teórico, hablamos acerca de la escuela y el espacio como un lugar, como un escenario que de una u otra forma permite construir lugares de participación que aboguen por el respeto y la diversidad, entendiendo como un mecanismo que ayuda a engrandecer cada una de las estructuras sociales y políticas de la sociedad. Como ejemplo, relacionamos una zona de la ciudad de Bogotá en la cual se ve un constructo en el cual ha sido de cierta manera rezagado por diferentes factores del desarrollo. Entonces, de acuerdo a lo que menciona Harvey en sus postulados, relacionamos aspectos como la parte relativa relacional,
y la parte absoluta que de cierta manera nos permiten entender que hay muchos factores que de cierta manera determinan el impacto que se ha generado dentro de esas poblaciones. Aquí podemos observar el rezago en este caso respecto a lo social, limitando lo que corresponde al desarrollo, a la infraestructura, a los componentes de rescate sociocultural, y de una u otra forma esto afecta significativamente el desarrollo de una sociedad mucho más integral. Como conclusión de este proceso podemos entender que en ese desarrollo geográfico o geopolítico, por decirlo de alguna manera, hay un factor fundamental, y es que hay una economía capitalista que de cierta manera está enfocada dentro de los poderes principales, que son quienes nos rigen, y su énfasis no es otro que el generar un capital, unos recursos. Y en ese ejercicio se ha perdido mucho factor cultural, mucho factor social, mucho factor humano, y día a día se están desligando esos territorios, perdiendo la identidad para convertirlos en un mecanismo que aporte económicamente a la dinamización. Por ende, esta estructura y el planteamiento del autor en este caso nos hablan de una herramienta, de un proceso que nos permite de cierta manera entender cada vez más. El objetivo de este proceso no es más que entender cuáles son los diferentes factores sociales que nos componen y cómo esa línea de mando, esa línea jerárquica, es la que define nuestros rumbos día a día y que hace parte, en este caso, de nuestro empoderamiento en las diferentes labores que ejercemos, continuar trabajando por que esos procesos se den de la mejor manera. Finalmente, la imagen es un elemento que está en todas partes y así como lo plantea el autor, se ha masificado de una manera en la cual no alcanzamos a asumir la información y eso crea que inclusive el texto pierda su nivel de impacto. Por consiguiente, ese conjunto de factores del consumismo evitan que determinemos o que podamos de cierta manera percibir de una forma adecuada todo ese entorno, ese contexto y esa dificultad social que se presenta en el país. Muchísimas gracias.